Dani, qué bueno escucharlo. Hace un rato ya que estaba escuchando la, la transmisión. Así que muy contento de poder participar y excelente la oportunidad de compartir una palabra muy actual. Y gracias por su invitación. Pastor Ernesto, una bendición tenerle con nosotros acá vía Zoom y la verdad es que nos bendice, ¿cierto? Tener un hombre con tanta experiencia, conocimiento de la palabra del Señor y que también tiene un conocimiento acabado en esto de la profecía bíblica. Pastor, quisiera hacerle la primera pregunta acá también, que darle la oportunidad al Pastor Manuel para que le salude. Pastor Ernesto, Bueno, bendiciones. Dios le bendiga hola, ¿qué mucho. tal? Tuvimos la oportunidad de estar ahí en Cartagena una vez que estábamos tomando té, que hizo un tema ahí. ¿Se acuerdan? No sé si se acordará. Sí, ¿verdad? Yo le Sí, hablé de sí, Chilecito, de bueno. Argentina. Qué así que, bueno. así Está que, bien. Sí, sí, me recuerdo de usted. pero un ¿Cómo no? placer, Pastor, venir a Bueno, escuchar aquí, a aprender de lo que Dios pone en su corazón. qué bueno. Pas- Yo pas- también estoy contento de escuchar. Sí, bueno, suena así un poquito distorsionado porque es Zoom, ¿cierto? No es como cuando Sí, llama por teléfono, pero suena bien, se entiende. Pastor Ernesto Silva, ¿por qué el común del cristiano, ¿cierto? Ese cristiano que a lo mejor de repente no tiene tanto conocimiento y tampoco ha viajado tan lejos, como dijo usted una vez, con suerte conoce Rancagua. ¿Por qué debería, absolutamente. ¿Por qué debería importarle la situación que hoy está aconteciendo allá en el Medio Oriente, específicamente en Jerusalén? ¿Por qué al cristiano debería importarle lo que sucede en Jerusalén, en el Medio Oriente? Básicamente porque se estima que la ciudad de Jerusalén es el centro de toda la actividad profética, no solo del final de los tiempos, sino que desde que empezó a darse como ciudad, la importancia de Jerusalén es trascendente. No hay ninguna ciudad más importante que Jerusalén, no solamente en las líneas proféticas, sino que en el concierto internacional de naciones, la ciudad de las ciudades es Jerusalén, mucho más que Nueva York, mucho más que Roma, mucho más que Londres, que es una ciudad tremendamente importante, sobre todo en la cuestión metafísica, esotérica, que tiene mucho que ver con la masonería, la ciudad de Londres. Pero aún así Jerusalén es superior por la importancia profética que tiene. En ese lugar murió Jesús, nuestro Señor, y redimió a todos los universos con ese acto sacramental de la redención. Entonces, en ese lugar resucitó y a ese lugar va a volver en la profecía bíblica, al Monte de los Olivos. Es una serie de cosas muy interesantes y siempre se ha estimado de que Israel es como el reloj profético de Dios, pero Jerusalén como las manecillas del reloj, pues está junto al medio. Viste que los relojes, estos, por lo menos los convencionales, ahora son todos de tecnología, pero los relojes normales, los primeros relojes tenían un minutero y tenían un horario. Pero el centro es Jerusalén, es como el reloj, la masa, pero el centro es Jerusalén. Así que la importancia de lo que pasa en Jerusalén es determinante en las visiones proféticas de todos los tiempos. De ahí que lo que hay ahora en Jerusalén, hoy día acabo de ver las últimas noticias sobre Jerusalén, es tremendamente importante. Así que, mi pastor, démosle con todo el corazón que estamos ahí en el centro del reloj de la historia profética. Sí, también alguien le llamó el ombligo del mundo, el centro. Es cierto, es cierto. Claro, el centro del centro. Si Israel es importante, cuanto más Jerusalén. Se dice Claro que también sí. que ahí está la piedra fundacional de la humanidad, y que ahí fue creado el primer hombre, que sería Adán. Y bueno, y es importante también, mi pastor, se dice que porque en ese lugar hoy día para los musulmanes es un lugar sagrado, porque está la famosa, cierto, cúpula de la roca o domo que se Sí, le llama, y también está el muro de los lamentos, que de alguna manera en ese lugar estuvo el primero y el segundo templo, y bueno, y para el razón. cristiano el sepulcro de Jesús.
Y bueno, queremos que usted más o menos nos ponga al día lo que está sucediendo, porque ha explotado es cierto, este conflicto que, bueno, siempre lo han tenido, pero últimamente ahí en Jerusalén. ¿A qué se debe lo que estamos viendo hoy, el bombardeo y todo esto? Bueno, el día 10 de mayo, hace 4 días atrás, empezó la celebración de parte de los judíos de Jerusalén, una celebración que se llama el Día de Jerusalén, que es una conmemoración de cuando, eso lo estableció el gobierno después, Ujú. de cuando las Fuerzas Armadas de Israel lograron restablecer, capturar o recapturar la ciudad de Jerusalén para el Estado de Israel. Durante 2500 años la ciudad de Jerusalén estuvo en manos de los gentiles, como dice el texto escritural, eh, y el 6 de junio del año 1967, hace ya más de 50 años, eh, las Fuerzas Armadas de Israel, en esa guerra que se llamó la Guerra de los 6 días, logró retomar la ciudad de Jerusalén para Israel, que ha sido siempre para ellos la capital. Y eso, lo de ahora, de hace 4 días, originó todo el conflicto que ves ahora, porque cuando los israelíes comenzaron a hacer la celebración en la ciudad de Jerusalén, y naturalmente lo celebraron en otras ciudades también del país, la gente árabe que también vive con ellos ahí, hay árabes israelíes, la zona oriental de Jerusalén es mayoritariamente habitada por árabes que se han hecho judíos por las circunstancias, pero que de alma son todos musulmanes. Entonces entraron en conflicto los dos segmentos, árabes e israelíes, en el territorio de la ciudad de Jerusalén. Lógico, intervino la policía para dispersar a los manifestantes, se estaban dando paliza como acá en Chile para el 18 de octubre del 19. Entonces Mm. era una trifulca terrible, muchos heridos, autos incendiados, todo ese tipo de manifestaciones como uno lo puede ver en Colombia también. Entonces aparece la policía muy parecida a la de aquí, antimotines, y les dio paliza preferentemente a los árabes, naturalmente, porque eran policías judías. Entonces se armó un problema serio y jamás de la franja de Gaza empezó a disparar su cohetería, que en este momento deben llevar unos 2000 cohetes disparados sobre Israel en distintas partes. Hay algunas de esos proyectiles que llegaron cerca de Jerusalén, pero particularmente cerca de Tel Aviv, que es la parte del Mediterráneo, donde está la ex capital de Israel en su momento. Así que el conflicto es un conflicto que partió por eso. Y naturalmente el problema se focalizó en la explanada del templo, tal como usted dice ahí, la mezquita de Al-Aqsa, que la cúpula dorada que uno ve en todas las fotografías paisajistas de Jerusalén. El conflicto fue por eso, por la celebración del Día de Jerusalén. Porque los árabes lo que reclaman es que la parte este de Jerusalén debe ser la capital del futuro Estado palestino. Y los judíos naturalmente no quieren compartir la ciudad. Dicen que es eterna e indivisible. Y el problema está justamente ahí. Es un problema que tiene difícil solución. Pastor. Sí, pastor. Bueno, conforme a todo lo que estamos hablando, el pastor Manuel también tiene una pregunta. Pastor, usted, bendiciones, pastor. Hola. Usted recién hablaba, ¿cierto?, de un interés que tiene ahí. Hay un interés de ambas partes. Pero también se habla mucho, ¿cierto?, de otros países como Rusia, por ejemplo. Rusia, que leía, ¿cierto?, alguna información. Ellos quieren dos cosas: un puerto en el Golfo Pérsico porque quieren controlar el petróleo del mundo y quieren acceso al Océano Índico. Entonces, y también quieren el puerto mediterráneo. ¿Por qué? Porque quieren controlar de alguna manera el Mediterráneo para hacer eso. ¿Por qué necesitan tanto influenciar sobre Israel? O sea, pastor, ¿puede ser que esto también tenga una incidencia? No sé si me entiende la pregunta. Sí, va bien. Bueno, Aparte del interés religioso, digo. Sí. Todas las naciones poderosas, lo que uno interpreta como naciones más importantes en el mundo, a la cabeza Estados Unidos, China, Rusia,
y es probable que en algún momento se incorporen también naciones como la India o con algunas pretensiones más menores, países de gran población como el caso de Brasil. Y naturalmente la Unión Europea en su conjunto, que deben haber unos 400 millones ahí entre todos. Entonces son conglomerados muy fuertes que tienen grandes intereses económicos en todas las regiones del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, tiene más de 300 bases militares en distintas partes del mundo. Aquí en Chile tiene una base, Concón, que es interesante, la mayoría de la gente ni siquiera tiene esa información. Pero te digo que son todo imperio expansionista. Lo mismo está haciendo China. China tiene una tremenda base en la zona de Neuquén, en Argentina, y seguramente tiene intereses de expandirse más al sur. El caso de Rusia también, aunque en menor grado están tratando de expandir ese poder hegemónico para dominar el mundo. Tiene mucho interés en lo que sucede en Venezuela. Brasil está muy relacionado con Venezuela, o sea, perdón, Rusia, muy relacionado con Venezuela, y naturalmente como una superpotencia, se llama el poder multipolar, donde hay varios actores que tratan de dominar el mundo, también quiere incorporarse a establecer base en algún lugar de la Tierra, justamente con elementos estratégicos. Y tal como usted dice, estas zonas que son vías de comunicación muy importantes en el comercio mundial, estas naciones tratan de tener también unos enclaves que les permitan manejar las situaciones que van a venir. Ustedes recordarán que hace algunas semanas atrás hubo un problema tremendo en el canal de Suez, con un transporte de contenedores que se atravesó en el canal y no permitía el flujo de los barcos ni de entrada ni de salida del canal. Comunica el Mediterráneo con toda esa zona del Océano Índico, que es una de las rutas marítimas más usadas del mundo. Aproximadamente debe haber un 40% de toda la actividad internacional de buques mercantes que pasan por ahí. El otro lugar importantísimo en esta historia es el Canal de Panamá, que está acá en el lado americano. Todas las naciones buscan llevar su poder estratégico a distintas naciones y sobre todo a lugares que son tremendamente importantes, no solamente en la geopolítica, sino que también en el comercio internacional, como en el caso de lo que ocurre ahí en Israel. Entonces, tienen mucho interés. Rusia tiene muy buenas migas con Siria y de hecho ahí en Siria tiene una base militar. Entonces, esa cuestión también provoca mucho escozor en Israel porque piensan que desde ahí puede venir un ataque en contra de Israel por justa razón y tiene muy cerca a Teherán también, que es la capital de Irán, que indudablemente también tiene intereses. Entonces, Rusia ha estado tratando de hacer ese tipo de enclave, tiene un proyecto gigantesco para hacer un oleoducto que vaya desde Rusia, pasando por el mar de Azov, el mar Negro, que son todas cuestiones que la gente va conociendo por las noticias que hay sobre la península de Crimea en Ucrania, y pasar por Turquía, que también tiene relaciones interesantes con Rusia, hasta Europa, un oleoducto que seguramente va a ser uno de los más grandes del mundo. Entonces, esta cuestión expansionista tiene mucho que ver también con la cosa económica y la influencia política de este tipo de naciones. Y lo que ocurre con Israel es que indudablemente no tienen perfiles concordantes con Rusia en este momento, porque están más alineados con Estados Unidos que con otro tipo de potencia. Pero algunos especulan que la nueva administración de Joe Biden tiene muchas aproximaciones, no con Rusia, pero sí con China. De hecho, el gobierno norteamericano en este momento es un gobierno socialista. Claro. Y el fin del socialismo es llevar al comunismo. Entonces, tiene mucha sintonía con Rusia. Bueno, amigos. Sí, pastor, muchas gracias. La verdad que nos queda claro. Quería hacerle una consulta. Hace aproximadamente un año ya ha pasado y Donald Trump fue el gestor de que
la nueva capital de Israel fuera Jerusalén, ¿cierto? Sí, Y la cierto. verdad que esto trajo mucho escozor en los estados palestinos ahí. Pero ¿qué injerencia tiene en la profecía bíblica, Pastor Ernesto? Eh, lo que Bueno, hizo Donald Trump. sí, sí, es interesante porque Donald Trump fue el primer presidente, digamos, de Estados Unidos, el único, sinceramente, que se atrevió a cambiar la sede de la embajada norteamericana en Israel desde Tel Aviv, porque siempre estuvo en Tel Aviv la embajada norteamericana, y la cambió a Jerusalén, el único país, digamos, como potencia que hace eso, en un explícito reconocimiento de que la capital de Israel es justamente Jerusalén. O sea, todas las delegaciones diplomáticas se reconocen como capital de un país el lugar donde ponen la embajada. Hay consulados que a veces están en otras ciudades menos importantes que la capital. Por eso el gesto de Donald Trump fue decisivo. Otro país que se cambió también de sede, que la mayoría de la gente ni siquiera se enteró, fue Guatemala, que siempre ha tenido mucha presencia evangélica Guatemala en su segmento político y por lo tanto dentro de esa concordancia, interpretación bíblica de la importancia de la ciudad, ellos también se cambiaron. Entonces Estados Unidos reconoce a Jerusalén como la capital de Israel a través de ese gesto de poner la embajada norteamericana en las tierras de la ciudad de Jerusalén. Ahora, la implicancia bíblica que pueda tener indudablemente está en el hecho de que otras naciones podrían ir reconociendo la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel y cambiar también sus sedes diplomáticas ahí, lo cual podría ser también de pronto el Vaticano, por ejemplo, que también tiene relaciones diplomáticas con Israel, pero también tiene acercamientos diplomáticos con Palestina, eh, por distintas razones, son todos intereses que el Vaticano tiene justamente en los lugares sagrados del cristianismo, por eso tiene cercanía con Israel y tiene cercanía con la autoridad palestina, porque recordemos que la ciudad de Belén, donde Jesús nació, está en la zona palestina, y ahí han edificado iglesias católicas y otro tipo de monumentos religiosos en otras partes donde también hay presencia del territorio palestino que está en Cisjordania. Hay una cantidad de intereses de ese tipo. Y entonces la, la importancia profética que podría haber en un evento como el de establecer como capital, es decir, la sede diplomática de Estados Unidos en la ciudad de Jerusalén, está básicamente ligado con el tema del reconocimiento. Que eso le da a Jerusalén la importancia, tal como ha dicho el pastor Manuel, el ombligo del mundo, o algunos de ustedes que también lo ha referido, como la ciudad principal de todas las ciudades que hay en el mundo. Entonces, ese acercamiento de las delegaciones diplomáticas a embajadas realmente, de ponerlas en un territorio como el de Jerusalén, es un aval, es una señal muy profunda de la importancia de la ciudad de Jerusalén. Pero eso también trae tremendos conflictos, porque los árabes en general y el mundo musulmán, que son más de 1.500 millones en el mundo en este momento, tienen mucho rechazo a que las naciones reconozcan a Jerusalén como la ciudad principal de Israel y cambien sus delegaciones diplomáticas. Pastor. Pastor Ernesto, con respecto a lo mismo, no sé si, porque se ha comparado, por ejemplo, a este presidente Donald Trump con el rey de Sirio de Persa, ¿ah? Sí, he Quien escuchado eso. terminó con el exilio de Babilonia y él fue quien allanó digamos, el camino para el segundo templo en Jerusalén. Ahora, Sí, ¿tendrá cierto. alguna relación, alguna incidencia, algún paralelismo con respecto a esto, como para, refiriéndonos un poco a la construcción de un tercer templo? ¿Tendrá Es, alguna relación esto? es interesante porque lo que yo he leído, que leo mucho de cuestiones más bien especulativas, ¿Mm? y algunas cosas que seguramente deben ser ciertas, y otras que parecen ciertas y seguramente no lo son Claro. 100%, pero lo que he escuchado es que el tercer templo, está hecho de manera modular, de tal manera que se puede armar
en no más de 4 meses, desde el inicio de la obra, 4 meses el templo estaría construido completamente. Porque las especulaciones que he escuchado es que lo tienen listo, pero está desarmado. Es como esos juegos que usan los muchachos para armar un castillo con piezas plásticas. Así está ensamblado el templo. Y podría ser que lo construyan en algún momento de una manera muy rápida. Ahora, lo que siempre dicen los que se dedican a la cuestión escatológica es que cuando aparezca el tercer templo en Jerusalén, es la señal decisiva de que la venida del anticristo es inminente. O sea, esa cuestión, yo creo que como señal visible en la historia, es muy interesante qué tan avanzado esté el proyecto del tercer templo de Jerusalén. Sí, ahí está. Sí, porque se habla ya de una capacitación de sacerdote, del novillo rojo y todo ese tema ya. Sí, ¿verdad? Ok. Muy bueno, yo me recuerdo que aquí en Chile, la gente que está dedicada a ese tipo de cosas, que son todos gente muy conservadora, andaban en distintas partes de aquí, de América Latina y en otras partes del mundo, y sobre todo en España también, pero aquí en Chile igual, buscando levitas que tuvieran las características como para integrar en algún momento o reagrupar el archivo de Leví en Israel, porque son los adoradores y toda la gente que está encargada del templo. Y me recuerdo que aquí en Chile buscaban gentes de apellido Calderón. Mira, ese apellido es netamente levita. Calderón. Y tiene una importancia tremenda. Así que cualquiera de ustedes que se llame Calderón, vos sos judío, pero de alta, más judío que cualquier otro tipo de persona, porque pertenece al mundo del archivo de Leví. Aquí en Chile hay unas personas que son millonarios en este país, que tienen ese apellido. Parece un apellido español, pero tiene orígenes naturalmente del archivo de Leví. Y ellos estuvieron recogiendo mucha gente, ofreciéndoles irse a Israel con trabajo y todo ese tema de habitación y casa asegurado, porque los quieren tener allá, porque es la línea levítica más importante del archivo de Leví, la familia Calderón. Y es tremendamente decisivo, detalles que tú escuchas al paso y que te van formando una idea, una cosmogonía de lo que realmente está pasando. Así que los levitas son, lógicamente, como siempre lo fueron, la tribu más importante en relación al templo. Sí. Pastor Ernesto, quería preguntarle algo. Con todo lo que está aconteciendo ahora en Jerusalén, ¿cierto? Sí. Se hace necesaria un mediador, alguien que traiga de alguna manera la paz. La paz. ¿Piensa usted que este es el tiempo propicio en que va a emerger el anticristo para ordenar todo lo que está aconteciendo en el mundo? Los desastres, ¿cierto? Que estamos viendo, esto mismo de la pandemia, la debacle económico que tenemos, la violencia, porque yo estaba viendo que muchos presidentes de Estados Unidos han tratado de establecer la paz entre palestinos y judíos, pero nadie lo ha logrado. ¿Piensa usted, pastor, que podría ser el escenario perfecto para que aparezca este ser que la Biblia lo llama el anticristo? Bueno, es muy interesante porque en su momento, antes de dejar la presidencia, Donald Trump tuvo acercamientos con países importantísimos de esa zona del Medio Oriente, entre ellos Arabia, por ejemplo, tratando de establecer comunicaciones, otros países de los Emiratos Árabes, toda la zona ahí alrededor de esa zona petrolera del mundo. Con varios de ellos, Donald Trump logró hacer que tuvieran un acercamiento de comunicación entre la gente de ese mundo, que son todos musulmanes, con el Estado de Israel. Incluso se inauguraron vuelos comerciales entre la ciudad de Tel Aviv, que es donde está el aeropuerto principal de Israel, con algunos de sus vecinos. 4 o 5 naciones con las que se empezaron a establecer esos vínculos.
tratando justamente de tener episodios que vayan conduciendo a la paz de la región. Ahora, cuando uno analiza desde la perspectiva bíblica el tema de la irrupción del anticristo y la paz que va a traer al mundo, va a ser una paz militarizada, indudablemente. El anticristo tiene fuerzas militares extraordinarias a su haber. Y por eso es que impone la paz y la seguridad. Son dos cosas. La seguridad solo se impone con la vigencia de una policía o de un ejército que sea tan terrorífico que todo el mundo tiembla ante él. Sí, es que esas son las herramientas del anticristo. El tipo no va a venir ofreciendo una taza de café a cada habitante del mundo para que lo elijan como el regente de toda esta historia. No, el tipo se impone con la fuerza militar y la fuerza económica y naturalmente la fuerza política. Es un nuevo imperio, es el cuarto Reich, como dicen los que saben de la conexión entre el mundo del nazismo histórico y el anticristo, porque tienen conexión, indudablemente, esos dos movimientos. Y el anticristo, no olvidemos que es el engendro del diablo, es el hijo de la fuerza luciferiana, es el hijo del diablo. Esa es la descripción que hace la Biblia sobre él. Entonces viene con un poder omnímodo, viene con un poder total, no solamente en el aspecto militar y económico, sino que tiene una fuerza diabólica que hace que la gente se sometan a su dominio. Es una cuestión espantosa. Ahora, ese personaje indudablemente no es ni judío, ni es ruso, ni es chino, ni es norteamericano, ni es europeo. El diablo no tiene nacionalidad, muchachos, ni tiene banderas tampoco. Entonces, siendo el hijo de la oscuridad, el tipo tampoco tiene nacionalidad judía. Ese es uno de los elementos más asombrosos de esta cosa. La mayoría de la gente cree que es judío, pero no, está más allá de ser parte de una nación. Por eso han habido muchas especulaciones sobre eso. Pero el anticristo es una fuerza caótica que va a dominar el mundo por el poder de las fuerzas. La paz la va a imponer a través de la fuerza militar. Y indudablemente para eso tiene que tener armas que dejen con la boca abierta a todos los mortales de la tierra, si no nadie se somete. Entonces, por eso es que en este tiempo esta cuestión de lo que puede pasar en el mundo está muy relacionado con las armas que puedan llegar a manejar las potencias. Y cuando el anticristo venga, va a tener una capacidad de armamento que nadie ha visto en este mundo. Y yo, de ahí ustedes me conocen, que tengo mucha especulación con respecto al origen de ese poder terrible que va a manifestar la oscuridad. Por eso es que se dice que el falso profeta tiene la capacidad de hacer llover fuego del cielo, que es una cuestión de 8 puntos. Eso solamente ocurre en los días del profeta Elías, pero cuando el anticristo venga, sus acólitos, aquellos falsos profetas, va a tener la capacidad de producir milagros, entre comillas, tan asombrosos que la gente va a decir, como dice el texto escritural, ¿quién como la bestia? Porque ese es el final de pastor. Sí, pastor, bueno, una paz militarizada, ¿cierto? Como dice usted. Seguro. Bueno, y la leyenda o la inscripción que tiene las Naciones Unidas en el 1945, cuando nace, es justamente la palabra paz y seguridad. Paz y seguridad. Y la verdad que este concepto de seguridad no lo había entendido de esa manera, sinceramente. Tiene que haber, ¿cierto?, fuerza militar para traer seguridad. Y bueno, la verdad que hoy día también estamos viendo nosotros este mundo, cómo se pierden las libertades. Cada día esta figura de los militares se levantan en el mundo, ya sea por traer, es cierto, de alguna manera orden en lo que estamos viendo sobre la pandemia, pero también sobre esto de cómo se va perdiendo cada día la libertad y bueno, en los medios dice denuncie y ya bueno, por una cosa sanitaria, pero también tiene que ver con inmiscuirse en las libertades de las personas. Se está perdiendo eso de la libertad, Pastor Ernesto. Bueno, ese tema es recurrente.
uno lo está viendo, esta cosa del COVID-19 es un anticipo de lo que va a pasar con la marca de la bestia, seguro. Aparte que esta es la primera plaga a nivel mundial, planetario, nunca se había dado una circunstancia como esta. Todos los países del mundo están afectados. Y por eso mismo lo que ocurra con la pandemia y la forma como las autoridades sanitarias de los distintos países del mundo, incluido la Organización Mundial de la Salud, que es la que maneja todo este aparato que tiene que ver con la salud pública a nivel internacional, lo que determine las estrategias que fijen, las pautas que den al pueblo y a los gobernantes, es una cuestión que también se va a aplicar en el tiempo del anticristo, que indudablemente esta plaga que hoy está azotando al mundo es una preparación de lo que realmente va a acontecer en los días del anticristo sobre este planeta. La gente la van a restringir en sus libertades, porque la seguridad solo se logra si hay restricción de las libertades de la gente, como es lo que está pasando ahora, que te ponen toque de queda, te mandan a ponerte un bozal, porque son cuestiones que según la autoridad contribuyen naturalmente a evitar la expansión de toda la epidemia, lo cual debe ser cierto, me imagino que debe ser cierto, aunque hay gente que objetan un montón de cosas contra todas estas medidas, no solamente en Chile, sino en el mundo. Y entonces la libertad se restringe, indudablemente. Por eso te tienen encerrado con toque de queda y no podéis moverte después de las 9 de la noche, porque podéis contaminar. Y a la gente la tienen recluida los fines de semana y te dan un poco de soga y te vuelven a restringir. No solo aquí en Chile, eso lo hacen en todas partes del mundo, pero la libertad siempre es la moneda de cambio de la seguridad. Entonces, cuando venga el anticristo, este concepto de la libertad, de los cacareados derechos humanos, que todos los enarbolan estos derechos como banderas de lucha, esos tipos se van a quedar con el puro palo de la bandera nomás. Pues la bandera desaparece. Si cuando el anticristo venga se acaban los derechos humanos, no existen. Pero te están preparando para eso y tratando de ver cómo reacciona la gente frente a las medidas que se están imponiendo. Esta epidemia es un prólogo de lo que va a acontecer con la marca de la bestia. Y a la gente la someten, solo que la vacuna que ahora te dan para el COVID va a ser reemplazada por algo mucho peor que la vacuna para el COVID, que va a ser justamente la marca de la bestia, una señal, una especie de chip de identificación y de posicionamiento global que va a ser inyectado en las manos y en la frente de la gente. Así que la libertad, su moneda de cambio, es para la seguridad, o sea, el que quiera estar seguro tiene que restringir la libertad. Es como el canario, está seguro dentro de la jaula. Si sale de la jaula, lo más probable es que se lo coma el gato. Pero está seguro en la prisión. Y eso es lo que te van a contar al final del tiempo. Vos vas a estar seguro, preso. Te garantizamos que no te va a enfermar, ni te vaya a morir, ni va a venir nadie a hacerte daño, pero tenés que estar preso. Ese es el sistema del anticristo. Por eso el diablo vino a buscar, a matar y a destruir las libertades, a destruir el derecho de reunión, la libertad religiosa. Es una cuestión terrible. Tesalonicenses es clarísimo. Dice que cuando venga el hombre de pecado del anticristo, va a poner fuera de la ley a todas las religiones del mundo, incluidos los católicos, los musulmanes, los evangélicos, los judíos, todo lo que huela a religión, lo va a poner fuera de la ley y va a declarar persecución contra todos los movimientos religiosos. El Vaticano se va a acabar también con eso. Aunque muchos creen que el anticristo es el Papa, pero no, es una fuerza antirreligiosa y religiosa que está en contra de todo lo que se adora o que es objeto de culto o que se llama. Sí, pastor, bueno, le voy a dejar con el pastor Manuel también, que tiene una pregunta. No queremos tampoco bombardearlo con preguntas, pero... No, yo estoy encantado, son ustedes los que nos soportan. Gracias. Bueno, hay muchos hermanos que están ahí escuchándonos. Eduardo González dice, o sea que sí importa el apellido. También está Sergio González Astudillo conectado, varios pastores, el obispo Carlos Lago, que están ahí, conectados. Pastor Manuel. Sí, pastores, con respecto a lo mismo que hablábamos delante, con respecto a Rusia, porque Rusia, se está hablando mucho de Rusia, seguramente tiene una influencia fuerte. Ahora,
yo no sé si ustedes se acuerdan que hace años atrás se destruyó todo lo que era el comunismo en esos países y hoy día Putin está hablando de volver a formar, ¿cierto? La Unión Soviética comunista, pues, ese movimiento que hubo. Entonces, puede ser que se necesite una Europa confederada, ¿cierto? Como una salida, como un apoyo a Israel. En algún momento irá a haber un convenio, de eso se estaba hablando también, escuchaba al presidente de Rusia. Entonces, y yo pensaba que puede ser a través de esta confederación que se levante el anticristo o el cuerno pequeño que habla el Apocalipsis. Entonces, porque ¿qué papel en realidad juega Rusia dentro de todo este tema? Mira, yo me recuerdo cuando se formó la Unión Europea, empezaron unos cuantos países y en un momento llegaron a ser 10 países. Entonces se pensó que podría, coincidiendo el número, 7 cabezas y 10 cuernos, que podría ser la Unión Europea, la plataforma desde la que emerge esta fuerza ciclópea que es el anticristo. Otros también hablaron de la OTAN, que es una fuerza militar tremendamente poderosa, interesantísima, porque la mayoría de los países que la conforman son países europeos, pero está también Estados Unidos de América, y uno de los miedos que tiene Rusia es que esta potencia militar que es la OTAN en algún momento se le vaya encima. Hay muchas cosas que son coincidentes e interesantes. Cuando la OTAN llegó a tener 10 miembros también dentro de su grupo, se pensó que podría emerger desde ese ancho militar la fuerza del anticristo. Sinceramente, habría que esperar en el paso del tiempo el rol de Rusia en esta cosa relacionada con el anticristo, pero la mayoría de la gente que se dedica a hacer teología y escatología creen que Rusia en algún momento va a invadir Israel, justamente con Irán, que son muy compinches Rusia e Irán, y pueden justamente atacar acompañándose de Siria, que es el otro país, hacen una especie de troika, de tripleta contra Israel. Indudablemente que esa cuestión puede ser así, y es probable que el papel de Rusia en los días futuros sea como lo que algunos hablan de Gog y Magog, la profecía de Ezequiel, que justamente esas dos regiones o esos dos elementos están justamente en Rusia. Entonces se habla mucho como que Gog y Magog ataca al final de los tiempos a Israel, aunque algunos creen que la guerra de Gog y Magog es una guerra post-milenio. Entonces, son detalles muy interesantes. Yo me paso la vida escuchando orates de todo tipo, ¿viste? Entonces, por eso es que a veces tengo ideas que son rejuntes de una cosa con otra, porque todos tienen aspectos tremendamente interesantes con respecto al final de la historia. Pero Rusia indudablemente que es muy importante, sobre todo en estos niveles que tiene que ver con la futura guerra de Armagedón, que se pelea al norte de Israel, donde los países del norte, particularmente estos tres, Rusia, Irán y Siria, tienen una tremenda relevancia histórica en esa batalla del final del mundo. Y seguramente se puede producir en estos tiempos alguna amenaza muy real de parte de Rusia en contra de Israel, porque no son países. Claro. Pastor. Claro, porque en Magog, se dice que Magog, ¿cierto?, sería una zona geográfica de Rusia. Entonces ahí es donde estaban compuestas por las 15 repúblicas que hoy día Putin las quiere reunir justamente para fortalecer a Rusia. O sea, algo debe haber oculto. Con toda certeza que tiene que haber alguna cosa así. Es interesante ver hasta dónde llega la era de Vladimir Putin. Claro. Hay algunos que dicen que está tratando de modificar las leyes electorales en Rusia para quedarse en el poder hasta el año 2036, o sea, 16, 14 años más. Es una cuestión interesante, que Putin en la era moderna se parece a Lenin o a Stalin, han sido los grandes gobernantes de la Rusia más bien de tendencia marxista comunista, claro. pero Putin, con todo el tiempo que lleva, desde el año 2000 hasta ahora, es un tipo que ha durado extraordinariamente en el poder
y tiene deseos e intenciones naturalmente de quedarse al mando de la Federación Rusa durante mucho tiempo. Sí. Bueno, a ver, El micro. el micrófono Sí, se sí. me... Sí, sí, pastor. Claro. Bueno, he escuchado a algunos escatólogos y dicen que en el último tiempo no aparece Estados Unidos en la profecía bíblica, en lo que dicen algunos escatólogos. Ok. Podría ser que el imperio, o cierto, como nosotros le conocemos, esta potencia, que Estados Unidos tiene que caer antes que comience todo lo que es el cumplimiento del fin de los tiempos. Caerá Estados Unidos, se levantará China. ¿Cómo ve usted el escenario con Estados Unidos? Mira, esa cuestión en la Biblia es bastante clara, o sea, aún leyendo el texto de manera literal, sin entrar a la interpretación, o leyéndolo incluso como una cuestión de perfiles históricos del Apocalipsis, sobre todo, lógico, en el capítulo 16 y naturalmente en el 19, eh, uno se va dando cuenta que la invasión que va a ser el detonante para la guerra del Armagedón, que es la última batalla, la madre de todas las batallas, viene del oriente. O sea que no lo veo tanto surgir de otro lugar, sino que lo que la Biblia dice, del oriente, de la zona donde está China. Pueden haber zonas como Mongolia, puede ser Japón también, o pueden haber otras naciones que están un poco en el lado oriental, sobre todo si son de raza amarilla como los chinos. Pero, y pueden participar otras naciones como la India también, que tiene en este momento 1.300 millones de habitantes. China tiene un poco más de 1.300 millones de habitantes, o sea que en conjunto los dos pueblos hacen una cantidad enorme de habitantes en el mundo. Pero lo que te dice la profecía es que habrá 200 millones de soldados que vendrán desde el oriente cruzando el Éufrates, que es el río que divide el oriente de occidente de manera literal, al cabo del final de los tiempos, y que van a invadir la tierra gloriosa. Y la batalla de Armagedón se pelea en el valle de Jezreel, en lo que se llama el valle de Megiddo, que es una historia que todos nosotros que leemos la Biblia la conocemos, que es el lugar de la última batalla. Es una guerra cósmica eso. Es una guerra entre los ejércitos del mundo, que son los ejércitos del anticristo, con toda la tecnología militar diabólica que va a tener. Y en la invasión desde los espacios celestes con el ejército de Cristo que viene a tomar posesión del mundo y para anexar a la tierra a los gobiernos universales del Creador. Esta cuestión es así, pero la invasión es del oriente, de tal manera que con toda certeza, si uno lo ve desde la perspectiva militar, la estructura que se va a fortalecer militarmente en el mundo va a ser justamente la zona de China. Y seguramente van a haber otras naciones, particularmente de raza amarilla. Y si de alguna manera los musulmanes, más bien gente que están dentro de la línea política, no religiosa, pero sí la línea política de los musulmanes, es probable que se integre a toda esta horda que va a venir desde China o desde el oriente para invadir la tierra gloriosa. Esa es la visión que hay, o sea, desde la perspectiva bíblica, la invasión viene desde el oriente, viene desde la zona donde está Japón, China u otras naciones que tienen esos perfiles, y sobre todo si tienen un rasgo asiático, y particularmente raza amarilla. La guerra de Armagedón es una guerra de raza contra raza, pero es una guerra cósmica, es una guerra entre los ejércitos del mundo y los ejércitos de Cristo que viene a tomar posesión de la tierra. Por eso cuando uno ve en el Apocalipsis, ve esas descripciones en los cantos de alabanza, donde dice que el rey viene justamente para dominar la tierra. Salmo 2, de pronto uno lo ve en el libro del profeta Zacarías, o el Malaquías 4, que te habla que la venida de Cristo, que coincide justamente en los días de Armagedón, es una cuestión espantosa. No te hablo del rapto de la iglesia, sino de la venida de Cristo. No va a quedar mono parado, ¿eh? Algunos creen que va a ser una fiesta celestial el día de la venida de Cristo. Para la iglesia sí, pero para la gran parte del mundo no, un desastre total.
no va a quedar nada en pie. Pero a vosotros, dice el texto de Malaquías, profeta, los que teméis mi nombre, os nacerá el sol de justicia. Y para los pentecostales de antes, no los de ahora, ustedes vendrán y saltarán como becerros de la mano. Los pentecostales antes eran más saltones, ahora están pegados a la silla plástica. Ya empecé con las palizas. Sí, bueno, pero es que tiene razón. Antes la gente era más espontánea. Esos saltos, ¿cierto?, de regocijo obedecían a la presencia de Dios. Hoy día la iglesia salta, pero más por el ritmo, más por la música. Pero creemos con todo el corazón que está viniendo el día ardiente como un horno, sobre todos los que hacen maldad. Esto no se tarda, está viniendo. Y es un tiempo en que hay que buscar a Dios, porque después de toda esta, ¿cierto?, de alguna manera, esta visión, esta información, este conocimiento bíblico, también hay que hacer una reflexión. ¿Cómo deberíamos actuar nosotros? Viendo todas estas cosas, pastor, ya que este es un tiempo peligroso, como dice el apóstol Pablo. ¿Cuál debería ser la actitud del creyente, del que está escuchando la radio en este momento, que Dios le permite, la actitud de nosotros, los pastores, siervos? Es como Cristo dijo, velad. La otra recomendación, orad, para que no entréis en tentación, o no te venga la tentación, o no acceda a ser tentado. Así que es tremendamente importante orar y vigilar en el sentido espiritual también, en el alma. Y si te gusta la vigilia onda pentecostal, tendríamos que participar, porque es una forma de mantener el espíritu despierto en la vigilia. En el sueño nocturno es el cuerpo el que duerme, el alma y el espíritu están siempre despiertos. Entonces es importante ese estado de vigilia, oración y permanecer despierto, estar atento, estar siempre con esa cuestión de la lámpara encendida, como dice la palabra del Señor. Mira, discúlpenme que hago un paréntesis, pero quiero señalar que el enemigo, el anticristo, tiene 3 grandes enemigos a los que tiene que derrotar antes de imponer su imperio. El primer enemigo que el anticristo tiene se llama patriotismo. Esta cuestión que diferencia a las naciones, esto que otros llaman nacionalismo, algunos lo llaman folclore también, otros hablan de banderas, de idiomas, de idiosincrasia, de cultura. El anticristo, cuando aparece, el tipo no es patriota, no, odia el patriotismo, odia que las naciones tengan banderas, fronteras y diferenciaciones, porque el tipo es apátrida, porque él no es parte de la idea de que las naciones separadas unas con otras busquen conglomerados y busquen juntarse como en las Naciones Unidas. El tipo no tiene patria, no tiene bandera, por lo tanto destruye todo lo que haga diferente a la gente. ¿Y qué es lo que busca? Unificar, porque su gobierno es un gobierno unificador. Es como el gobierno de Nimrod en la Torre de Babel, cuando uno lee el Génesis. Eso es el anticristo. Incluso algunos creen que Nimrod es uno de los primeros anticristos en la historia. El otro, naturalmente, fue Caín, el hijo de la serpiente, como le llaman los teólogos judíos, en su expresión más profunda. Y hay una buena cantidad de otros personajes que están dentro de las líneas de Caín, que también son parte del anticristo, pero Nimrod es uno de los personajes anticrísticos más notables de toda la historia bíblica del Génesis. Y el tipo levanta la Torre de Babel como un monumento, de la misma manera como el anticristo va a levantar también la imagen de la bestia, una cuestión que se vea de todas partes. Busca tener una unificación del idioma, porque eso fue lo que atacó Dios cuando vio el problema que había con la Torre de Babel. No atacó la torre, la pudo haber hecho añicos, pero no ataca la torre, porque el problema mayor no era la torre, sino que el lenguaje unificado. Cuando hay una unidad de pensamiento, cuando hay una unidad de lenguaje, eso es extremadamente peligroso. Y lo que el anticristo está haciendo es eliminar las diferencias de los pueblos, de las naciones y del patriotismo. El segundo elemento
al que tiene que derrotar el anticristo para imponer su imperio es la democracia. Y esa cuestión la está destruyendo ahora el sistema de gobierno, que está agónico en todos los lugares donde hay democracia. Estados Unidos de América, la democracia más grande del mundo, sospechada de fraude electoral en noviembre del año pasado. Una vergüenza pública que hasta ahora tiene repercusiones, donde hay mucha gente que hubo un fraude electoral y que posicionó a Joe Biden como presidente de la República Norteamericana a través de un fraude, porque las votaciones eran electrónicas mayormente y las máquinas se pueden manipular a distancia, aparte que las máquinas que participaron en la elección norteamericana eran de procedencia china. Imagínate. Entonces, en la democracia es una cuestión agónica. Uno lo ve aquí en Chile, donde el presidente de la República, como ningún otro mandatario en la historia de este país, ha tenido una aprobación bajísima. Y el Parlamento, ni que hablar, partidos políticos, nadie cree en el mundo de la democracia. La democracia está muerta. Los tipos no quieren ir ni a votar porque no confían en nada ni en nadie. La democracia está muerta, es un cadáver. En este momento es un zombie en todas partes del mundo. Ese es el segundo elemento que el anticristo está derrotando. Y el tercer elemento es el evangelio. Y de los tres elementos que el anticristo busca destruir, el único que no va a poder destruir es justamente el evangelio. Gloria a Dios. Por lo tanto, la única fortaleza que queda en pie es el evangelio. Pero no es cualquier evangelio. Es ese evangelio del cual Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al cristiano. Ese evangelio original, auténtico, el evangelio bíblico, ese evangelio que no tiene contaminación, ese es el evangelio que va a soportar el embate del anticristo. Pero el diablo trata de permearlo, de penetrarlo, de corromperlo, como el lechero viejo de los tiempos pasados, agregarle agua a la leche y la cuestión sigue siendo blanca, pero va perdiendo su poder nutriente. Este es el tiempo. Creo que esos tres elementos contra los que lucha el anticristo son las tres fuerzas que le impiden al anticristo irrumpir en el mundo. Y el último elemento contra el que va a luchar y está luchando, naturalmente, es el evangelio. Por eso nosotros somos llamados a permanecer en la palabra, en la palabra. Es como dice 3:10 de Apocalipsis, que lo tengo siempre presente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa palabra, lo nuestro es permanecer en la palabra, que seremos guardados de la hora de la tentación, que es la prueba que cuando aparece el anticristo, indudablemente, pero todos estos episodios anteriores están preparando la escenografía para cuando aparezca el inicuo, el hombre de carne. Pastor. Pastor, sí, usted habló del evangelio original. Sí, claro. El evangelio original. Hoy día tenemos un evangelio muy, muy liviano, como se dice, muy, muy light, donde tenemos, cierto, de alguna manera, como usted lo ha dicho, la sal se ha estado desvaneciendo, conceptos, ideas del evangelio que han ido cambiando, el temor de Dios se ha ido perdiendo en muchas personas, la diferencia entre el cristiano y el mundano se nota poco en este tiempo. ¿Y cómo ve usted el futuro de la iglesia? Creemos, como dice la Biblia, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero hay un sector de la iglesia que pierde fuerza, que se deja seducir, como dice también, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Me acordé de ese versículo. Pero ¿cierto? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aleluya. Sí. Pastor, ¿cómo ve usted el estado de la iglesia hoy? Bueno, cuando veo el libro de Mateo 25, donde aparece la parábola de las 10 vírgenes, el futuro de la historia es realmente preocupante. Hasta los más avispados, más espirituales, tienen la amenaza de quedarse dormidos. Es lo que siempre les digo a la gente. Si vos queréis permanecer despiertos, no podéis sentarte entre dos locos que están durmiendo. Entonces, es de pronto lo mismo para las iglesias. Le digo a la gente, si vos queréis ser un tipo espiritual, júntate con gente espiritual, reúnete en una iglesia donde haya espiritualidad, donde haya vida,
presencia y palabra de Dios. No te vayas a meter a una iglesia donde los tipos le da lo mismo ser evangélico, conservador en la palabra, o mundano, tolerante, una cosa con otra. Eh, no, búscate una iglesia de gente que tengan decencia en el evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos permanecer en el camino de Dios y congregándonos, tenemos que buscar pastores que vivan una vida decente, personas que tengan un buen testimonio, gente que viva buscando a Dios en oración. Si te gustan los ayunos y las vigilias, tenés que meterle, porque son todos ejercicios espirituales que ayudan a la perfección del espíritu humano en presencia de Dios. Pero si uno se anexa a una iglesia de bailanta, a una iglesia mundana, locos donde pierden los perfiles espirituales y sobre todo los perfiles del testimonio, que ese es el problema más grave, entonces va a terminar seguramente, igual que las vírgenes prudentes que eran gente correcta, durmiendo con los que eran transgresores. Ese es el final de los tiempos. La verdad, mi pastor, es que salvo excepciones, el futuro así como masa de la iglesia lo veo muy oscuro. No, acá la cuestión es completamente individual. Por eso la lámpara no sirve para dos o tres monos juntos. No, la lámpara la tiene cada persona. Y la lámpara es profundamente individual, no es colectiva. La lámpara ni siquiera sirve para la esposa, para los hijos, para los nietos. No, la lámpara es absolutamente personalizada. Y justamente eso le agrega un problema serio a la situación del final de los tiempos, porque esta cuestión es como dijo la profecía de Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Y es así, la responsabilidad es tremendamente personal y también es intransferible esa gracia que Dios pone en cada persona. O sea, que cada uno tiene que buscar a Dios. Y al final de los tiempos, la frase: sálvese quien pueda. O, siendo bíblico, lo que el ángel le dice al viejo Lot, al patriarca: escapa por tu vida. Amén. Pastor Manuel. Bueno, pastor, hay muchas cosas que se han unido. Nosotros nunca pensamos que nosotros podíamos ser actores en estos tiempos que estamos viviendo. Siempre leímos la historia del pasado. Sí. Hoy día somos actores del aislamiento, de la pandemia, de esto que está sucediendo en Israel. Sí. Entonces, ¿cómo un cristiano puede ser actor en estos tiempos proféticos? ¿Qué debe hacer un cristiano? ¿Cómo debe cómo debe ver, cierto, todas estas señales que se están cumpliendo en la vida práctica diaria de cada uno de los cristianos? Usted más o menos dijo algo antes, cierto, en respuesta del pastor Daniel, pero ¿usted cree que el destino del cristianismo, del cristiano, mejor dicho, no del cristianismo, porque el cristianismo nunca va, del cristiano está definiéndose? O sea, si un cristiano, hay una cantidad que se pueda perder, se pueda salvar con respecto a esto que está viviendo, porque el cristiano no está tomando conciencia de que nosotros somos actores hoy día de lo que está sucediendo. O sea, no estamos leyendo la historia pasada, no estamos hablando de las cosas que van a suceder el día de mañana, sino que hoy nosotros somos actores. Entonces, quizás esto pueda estar definiendo el destino de muchos cristianos. Mira, Pastor Marrón, el tema que lo veo así en el horizonte profético es que la iglesia va a ser perseguida severamente por estas fuerzas del anticristo. Ahora la gente en general cree que la persecución de la iglesia es una cuestión que está en el futuro. Claro. Y que la mayoría cree que la iglesia ni siquiera va a pasar por esas etapas de persecución. Sin embargo, la iglesia está siendo perseguida desde el día en que nació, en Jerusalén hace 2000 años atrás. Cuando uno ve la historia de las persecuciones a la iglesia de Cristo, son feroces. Y hoy, en este día en que te estoy hablando, las agencias misioneras que se dedican a hacer un catastro de las dificultades que pasan los movimientos religiosos en el mundo y particularmente la iglesia cristiana, los evangélicos, dicen que cada año son asesinados en el mundo por cuestiones de tipo religioso y sobre todo estas etapas del cristianismo en general, unos 150 millones de personas al año. El año pasado fueron asesinados 150.000 personas creyentes en Cristo a causa de sus fe religiosos. Entonces, la persecución de la iglesia es una cuestión que está entre nosotros. Aparte,
Otra forma de perseguir a la iglesia es haciendo leyes que están en contra de la palabra de Dios y en Claro. contra de los mandamientos de Cristo, que esa cuestión la tienes hasta aquí en Chile. La iglesia evangélica aquí en Chile está siendo perseguida. Lo que de pronto dicen algunos parlamentarios del Congreso que tenemos aquí en Chile, que una de las primeras cosas que les gustaría hacer es eliminar a los evangélicos, porque tienen posiciones muy rígidas con respecto a esta cuestión que se llama el progresismo, tipo que son amigos del aborto, de la eutanasia, de esta cosa del matrimonio entre personas del mismo sexo, homosexual y lesbiana, esta cuestión de tipos que participan hasta de legalizar en algún momento futuro la pedofilia. Esta cosa es terrible. Entonces, los movimientos evangélicos, que son netamente conservadores, los ultraconservadores, como es el caso mío, y el caso seguramente de ustedes, somos perseguidos, somos puestos en silencio. Yo me recuerdo, Dani, ¿me está escuchando, pastor? Sí, sí. Sí, mira, te digo una cuestión. Tú estuviste ahí en la palabra profética de la Plaza de la Constitución, ¿te recuerdas del Sí, año 2014? sí, sí, yo estuve ahí. Sí. Bueno, ocurre que de pronto las personas que organizaron el evento grabaron naturalmente el tema que expuse, que fue muy violento, y después tuvieron la genial idea de ponerlo en un canal de televisión. La prédica, completa, sin censura. Si tú la escuchaste, te darás cuenta que Sí. la verdad es que fue, eso, porque Sí, me eran acuerdo. palabras muy reales, pero que a mucha gente le lastimaron la piel. Claro. Generalmente gente del mundo y algunos de iglesias. ¿Y sabés tú lo que pasó? La Comisión Nacional de Televisión, el CNTV, cuando se emitió el programa, la prédica grabada, le cortó, le mandó una amonestación severa al canal de televisión que proyectó eso acá en Santiago y que llegaba naturalmente a otras partes de Chile. Y entonces la amonestación fue tan severa que el canal de televisión le cortó el programa al pastor que organizó la reunión ahí en el Palacio. Imagínate. Y claro, el tema yo lo vi, lo he visto varias veces y la forma como el Consejo Nacional de Televisión se queja en contra de la prédica nuestra es porque justamente el ataque es feroz acerca de las costumbres perniciosas que tiene la gente del mundo y que el Congreso de este país ha aprobado. Entre ellos el aborto, los matrimonios igualitarios y todos esos yuyos que están en contra de la palabra. Y entonces hubo una severa amonestación y la censura, porque está en juego el tema de la libertad religiosa, la libertad de expresión, pero también los locos que se sienten de alguna manera tocados por, por, por las palabras de los predicadores, que en el fondo es la palabra de Dios. Cuando uno defiende la palabra de Dios, defiende a Dios. Dios no necesita ser defendido, pero hemos llegado a tal punto en este momento que Dios necesita ser defendido, lo que se llama la apologética. Y este es un tiempo difícil, entonces la iglesia está siendo perseguida. Esa cuestión que pasó con nuestra prédica, ahí en las afueras del Palacio de la Moneda, en mayo del año 2014, es una evidencia de lo que puede pasar cualquier día con cualquier predicador que realmente en un medio de comunicación público realmente pueda encontrarse con este tipo de censura. Yo creo que la iglesia está siendo perseguida, está siendo penetrada. Mira tú la iglesia católica hoy, una noticia que aparece ayer, anteayer, donde un segmento de la iglesia católica de Alemania, que son muy progresistas los muchachos, tienen la capacidad de bendecir, de poner una bendición nupcial sobre personas del mismo sexo de la Iglesia Católica, contrariando naturalmente a las posturas que tiene oficialmente el Vaticano con respecto a ese tipo de cosas. La Iglesia está siendo perseguida desde hace mucho tiempo, pero mientras más vayan avanzando los tiempos, se van a dictar leyes en contra de la Iglesia y en contra de sus postulados de una manera feroz y terrible, como uno ni siquiera imagina. La persecución siempre ha estado presente. Y después va a venir el requiem, pues, la etapa final, cuando a los tipos los van a meter a campos de concentración, gentes de iglesia,
que están en contra del sistema del anticristo y en contra de los regímenes que postulan las mismas cosas que piensa el anticristo. Yo creo que la iglesia está siendo perseguida hace mucho tiempo. Y cuando uno ve y participa con gente que han tenido episodios de persecución en otros países, esta cuestión es terrible. A veces el gestor de las persecuciones fueron otros movimientos religiosos. En algún momento la Iglesia Católica persiguió mucho a la gente evangélica y mató gente incluso en países como Colombia en el año 1950. Esa cuestión es histórica. Yo he conocido gentes de Colombia que perdieron a sus seres queridos a manos de las persecuciones de la Iglesia Católica en Colombia. Pero esa cuestión es generalizada. En Chiapas, por ejemplo, en el estado de México, de Chiapas, en México ahora, en la historia actual, cuando vino el subcomandante Marcos, las iglesias evangélicas fueron perseguidas de manera terrible y masacradas en México. Ahora, en los tiempos presentes, lo mismo que hizo en su momento el Sendero Luminoso con las iglesias de Perú, que mató una cantidad enorme de pastores. Yo hace un tiempo atrás estuve en Colombia, predicando en Villavicencio y en Bogotá, y mis amigos que tienen una cantidad enorme de iglesias allí en Colombia, me contaban que habían perdido pastores a manos de las guerrillas, persecuciones terribles, porque los pastores, lógicamente, no concuerdan con los postulados de la FARC u otro tipo de violentistas, y estaban también en contra del narcotráfico. Y entonces estimaban que los pastores le están quitando clientes a esas plantaciones de cocaína o de otro tipo de droga. Y lo mismo sucede con pastores en otras partes del mundo que hablan en contra de esta cuestión de la drogadicción, y los narcotraficantes son capaces de asesinarlos y de matarlos justamente porque ven que les arruinan el negocio. Esta historia es larga. Yo creo que la persecución que viene es feroz en contra de la iglesia. Y si tú quieres verlo, ahora mismo la iglesia está siendo perseguida. Solo que en algún momento la persecución va a ser muy, muy brutal. Y uno no conoce el hambre hasta cuando pasa hambre. Por eso pasa lo mismo con la persecución. Uno dice, esta cuestión no debe ser cierta porque a mí no me persiguen. Pero espérate nomás que más temprano que tarde el apriete va a venir a todo el, como dice el pastor. Sí, pastor. Bueno, es bien interesante lo que está hablándonos, porque generalmente la iglesia, nosotros tenemos una postura y creemos que el Señor nos va a guardar de la gran tribulación, de la ira de Dios, pero la persecución siempre ha existido, siempre ha estado, que a veces no nos toca, como le ha tocado a otros países, Sí, pero realmente tenemos que estar preparados para esto, Pastor, antes que avancemos en el tema, hay pastores que están escuchando, y gracias al Señor que hoy usted puede hacerlo a través de vía Zoom, y quisieran invitarlo a predicar a sus iglesias, ¿cierto? Porque hoy día todo es online. Mientras todo online, claro. Entonces, pastor, está recibiendo invitaciones usted, y si tiene un número de teléfono para anotar, para que los pastores puedan anotar ese número de teléfono e invitarlo a sus congregaciones. Bueno, con mucho agrado, si lo hacemos vía telemática como ahora, es una posibilidad porque... De esa manera. Claro, te ayuda mucho el hecho, bueno, estamos todos medios confinados, así que es una herramienta realmente útil. Pastor Dani, compártale el número fijo al que me han llamado ustedes ahora, el de red fija, que es el que tengo aquí en mi oficina, y entonces puedo atender los llamados. Ese teléfono solamente recibe llamados de gente que va para el cielo, así que... Claro, porque es muy exclusivo. Entonces ya cuando alguien llama ahí, sé que es alguien del rey. Ya. Los pecadores no llaman. Así que no, compártale el número de teléfono a los Bueno, acá nos llaman y se lo compartimos, para que sean internos. Sí. Porque también lo cuidamos, no vaya a recibir otros llamados. No, usted haga un filtro ahí de la gente que usted conoce, el número y usted, gracias por ayudarme, ¿no? Con mucho agrado poder compartir. Bueno, pastor, la verdad que llevamos más de una hora ya con esto, y sabemos que usted tiene mucho material, pero hay una pregunta, más bien una exhortación. Yo lo he escuchado muchas veces predicar a usted sobre el avivamiento, y creo que concordamos que mientras pase el tiempo mucha iglesia se va a ir enfriando,
pero la gente que realmente teme a Dios, esos cristianos fieles, esos cristianos verdaderos, serán despertados. Ese avivamiento tendrá que venir sobre aquellos fieles. No hablo de ese avivamiento que hoy día se reparte por todas partes, de la emoción, sino de ese avivamiento verdadero, de la convicción de pecado, del arrepentimiento, que vendrá. Una palabra de fe, una palabra de avivamiento para este Chile que tanto amamos, para todos los hermanos que escuchan en este momento, una palabra sobre ese avivamiento que esperamos y que anhelamos con el alma y que tanto lo necesitamos, porque más que nada es una tremenda necesidad de la iglesia. Dios le bendiga, pastor. Bueno, el avivamiento siempre lo entendí en base a las experiencias de mis pastores. Ustedes me habrán escuchado, entre las muchas cosas que hablo, que Amén. yo soy la tercera generación de pastores del movimiento original del pentecostalismo en Chile. Yo vengo de la línea de Vicente Mendoza, que fue el pastor asistente de William Hoover, allá en Valparaíso. Es uno de los pivotes, de los ejes humanos del avivamiento pentecostal. Don Vicente Mendoza, que fundó la Iglesia de los Hermanos, que es una iglesia que se extendió en Valparaíso, en la quinta región, acá en Santiago y en otras ciudades. Él era de orígenes presbiterianos, pero el Señor lo alcanzó con la manifestación poderosa de su espíritu y se hizo pentecostal de una manera extraordinaria, una cantidad enorme de anécdotas, de vivencias, experiencias que nosotros hemos conocido de su caminar en el Evangelio. Así que yo soy hijo del avivamiento original del pentecostalismo en Chile, a través de Vicente Mendoza y los pastores que nos fueron dando la formación espiritual y académica en este tipo de movimientos. Es como ustedes me habrán escuchado decir, que yo, a pesar de que no tengo perfiles pentecostales muy notables, estoy más avivado que un montón de pentecostales que conozco. Amén. Pero porque esos viejos tiempos, incluidos Hoover, Umaña y Vicente Mendoza, partían de la idea que el avivamiento trascendental en la vida del cristiano es la presencia de Cristo viviendo en tu vida. Y los tipos decían, Cristo vive en mí. Ese es su eslogan, el eslogan de todos. Cristo viviendo en mí, o como diría la palabra apostólica, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Amén. La palabra profética extraordinaria. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Gloria a Dios. El avivamiento es eso, cuando Cristo vive en el corazón de un creyente, en la vida de una persona que ama a Dios. El avivamiento es continuo, es como dice, si es todo bíblico, dice, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios no nos dejará estar ociosos. Mira tú lo que dice. Claro, y hay pentecostales que van a la iglesia igual que los camellos, una vez a la semana, una vez cada 7 días, a tomar algo de agua. Un pentecostal que va una vez a la semana al culto, hermano. Tipos que ni siquiera oran cuando se levantan para darle gracias a Dios, encomendarse a Dios durante el día. Locos que ni siquiera doblan las rodillas cuando se van a acostar, a encomendarse a Dios en el sueño de la noche. Que te puede venir la muerte y te lleva de las patas. Tipos irreverentes que ni siquiera piden la bendición por los alimentos que se comen día a día. ¿Qué pentecostales son esos? Gloria a Dios. En cambio, cuando Cristo está viviendo en tu vida, el motor de la presencia de Dios continuo, tiene movimiento continuo. No necesitáis ponerle combustible a ese motor, porque el motor es Cristo, es la vida misma. Entonces, el postulado de los movimientos de avivamiento originarios en Chile, el pentecostalismo del año 1909, era ese, Cristo viviendo en tu vida. Y los tipos partían de una tesis que si Cristo vivía en sus vidas, ellos eran gente virtuosa. Entonces, cuando ponían manos, ungían con aceite o tenían otros métodos, sabían que, igual que Cristo, que dice, virtud salió de mí, los mismos postulados tenían. Que decían que cuando tocaban a los enfermos, la gracia de Dios, la virtud de Dios fluía. Por eso creían mucho en la imposición de manos, no solamente para sanar enfermos, sino para transmitir la gracia del Espíritu Santo sobre otras personas. Era otra forma de vivir, pero esa cuestión no se ha perdido. Está entre nosotros. Nosotros tenemos que rescatar esos valores originales de la fe cristiana y sobre todo de esas vivencias pentecostales maravillosas. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso
del profeta Habacuc, cuando dice, oh Señor, textualmente, oh Señor, oí tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. La palabra del profeta Habacuc. La primera cuestión que te da el avivamiento es el temor, respeto, reverencia, o si tú lo quieres de otra manera, santificación. El loco deja de ser pecador y busca la santidad y camina por el camino de Dios, que es camino de santidad. Entonces, cuando la gente que presuntamente está avivada y los locos no tienen un fruto de santidad como el que exige la palabra, no sé qué tipo de avivamiento agarraron esos locos. Y muchos de ellos deben haber agarrado una pichicata que se la pusieron a la vena y por eso están eufóricos. Pero el verdadero avivamiento, Amén. el avivamiento original, bíblico, eterno, es la presencia de Cristo viviendo en el Cristo. Cristo vive en mí. Esa es la expresión que resume todo este día, mi pastor. Es mi pastor, la verdad que nos ha bendecido y gracias por darse ese tiempo precioso y compartirnos tanta riqueza, tanto conocimiento que nos lleva a una conclusión que tenemos que buscar a Dios cada día. Voy a dejar al pastor Manuel para que también se despida de usted. Bueno. Pastor, muchas gracias, muchas bendiciones, gracias por bendecirnos con su conocimiento, con su sabiduría. La verdad es que aprendemos cada día. Así que agradecerle simplemente y esperamos que pronto podamos tenerlo otra vez y también de forma presencial. Así que esperamos que todo esto pase. Claro. Así que mucha bendición, Pastor Ernesto, y gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted, Pastor Manuel, Pastor Dani. No he tenido la alegría de verlos en la pantalla. Y no sé, ustedes me estaban viendo, ¿sí? Sí, ¿no? sí, lo estamos viendo. Bueno, el predicador está más viejo y más feo, pero sano como un recién nacido. Así que, gracias a Dios, todos envejecen y nos ponemos más feos. O sea, si nacimos feos, empeoramos, ¿no? Con el paso de los tiempos. Para mí no es problema porque yo soy un hombre de Dios, pero el problema lo tienen las mujeres, que generalmente se quejan de que se agrava las pocas virtudes de belleza que alguna vez tuvieron. Siempre le hago chiste a las mujeres, pero las quiero mucho porque son las que edifican la casa, ¿no? A lo mejor eso debería decirlo como conclusión. En este momento la historia de los hogares en todo el mundo está en una situación de crisis total, pero las mujeres de Dios son las que edifican la casa de su familia. Así que si una mujer permanece en el camino de Dios, educando a su hijo y soportando al marido, porque generalmente las mujeres son las que soportan a los maridos, la casa va a permanecer. Y si afloja, indudablemente la casa se viene abajo. Y peor, si hacen esfuerzos por destruirla. Por eso nos animamos con esta palabra para que el hogar de la gente cristiana evangélica permanezca en pie. Fundados en la palabra y fundados en Cristo. Mis queridos pastores, ha sido un agrado tremendo estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Invítenme cuando sea oportuno. Amén. Y con mucho agrado. Igualmente a los pastores que quieran tenernos vía Zoom en algún momento por ustedes, con un tremendo placer. Disponible siempre. Amén. Muchas gracias. Mi pastor, antes que se vaya, bueno, le recordamos a toda la audiencia de que hay pastores escuchándonos. El Zoom pastoral tiene como invitado y expositor de la palabra este día lunes 17 de mayo al pastor Ernesto Silva. Invitamos a los pastores a unirse a este Zoom pastoral. ¿Sí? Una administración pastoral, hay pastores de diferentes naciones, otros del sur, del norte de Chile. Va a ser una bendición. Este día lunes va a estar con nosotros el pastor Ernesto Silva en el Zoom pastoral. Agréguense al Zoom pastoral. Amén. Y también, pastor, nosotros siempre hacemos una oración acá. Una oración por Chile, una oración por la iglesia, por la situación que estamos viviendo. Y quisiéramos que usted nos guiara y nos llevara en esta oración en este momento al Señor. Vamos a orar. Ahí está sonando una música de fondo. Amén. Bueno, gracias, pastor. Un privilegio. Y como siempre digo, amén, que el poder de la oración no está en el que la hace, gloria a Dios, sino en el que la oye. Amén, sí, Señor Jesús. Con mucha humildad te ruego, Señor, que escuches la oración de tu pueblo. Amén.
esta oración que sale del corazón, Amén, Jesús. que generalmente no es extensa, pero que sí es precisa, Aleluya. Así es, con un Jesús. profundo sentido de necesidad. Bendito Dios. Señor, avívanos. Sí, Así Señor. es, Señor. Me gusta tu palabra Aleluya. cuando dice Gloria que a bueno es Dios. Dios que no nos pagó conforme a nuestros Aleluya. Amén. pecados, Sí, Señor. Amén, Jesús. sino conforme a su mucha misericordia. Amén. Que así sea, Señor, en mi vida, Señor Jesús. en la vida de estos pastores con quienes he conversado hoy, Pastor Dani, Pastor Manuel, y la gente maravillosa que está escuchando la transmisión Sí, de Señor. Radio Plenitud en esta Amén. hora. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos refugiamos, Así Aleluya. es, nos Jesús. ponemos bajo ese abrigo del Altísimo, bajo Señor. esas alas cobertoras de la divinidad que nos Aleluya. protege y nos guarda. Y Amén. gracias, Señor, Gracias, Señor. porque la única razón por la que nos has soportado es porque no nos ves como somos hoy, Sí, Señor. sino que nos ves con los ojos del mañana. Aleluya. Amén. 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 Sí, Señor. Porque el que comenzó en nosotros Amén. la buena obra Sí, Señor. será fiel en completarla. Aleluya. Aleluya. Que así sea, Señor. Amén. Que este Sí, Señor. camino de santificación que emprende tu Gloria a iglesia en el Dios. día a día Sí, Señor. Aleluya. alcance a esa meta Sí, Señor. al que todos hemos de llegar. Bendito Dios. Prosigo al blanco. Gloria a En Dios. el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Dios Aleluya. nos ha bendecido. Un abrazo, Amén. Sí, queridos. Señor. Amén. Amén, pastor. Bueno, un abrazo a la distancia. Gloria. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos el lunes con los pastores. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta pronto. Aleluya. Bueno, ahí estábamos. Qué lindo es terminar orando, pastor. ¿Ah? Bueno. La presencia del Señor se hace sentir. Qué lindo, hermano. Que Dios bendiga mucho a mi pastor Ernesto Silva, que nos ha bendecido con tanto conocimiento. Yo le decía en interno, pastor, bueno, nosotros somos pastores, igual, por misericordia del Señor, tenemos ese conocimiento de la Escritura,